decir profunda, es la misma que se utiliza para describir a un mendigo, a un pordiosero. Y tiene que ver con una persona que ha tocado fondo, no puede ir más abajo. Es decir, usando términos del INEGI, eran personas en situación de pobreza extrema. ¿Sabe a quiénes le llama el INEGI las personas en situación de pobreza extrema? ¿Sabe qué características tienen? Que no tienen ni siquiera lo necesario para sobrevivir. Esa es una persona en pobreza extrema, y así era la pobreza que atravesaba las iglesias de Macedonia. Es la misma palabra que Lucas usa en su evangelio cuando describe a Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Aquel mendigo que estaba sentado a las puertas de la casa del rico, que quería llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico y no le daban ni eso. Aquel mendigo cuyas heridas eran lamidas por los perros, y Dios nos permita un día no muy lejano hablar de esto porque es importante. Uno pudiera pensar que los perros, que era asqueroso lo que le hacían. No, los perros hacían con Lázaro lo que no hacía el rico. Los perros se compadecían de Lázaro y lamían sus heridas, porque en la saliva del perro está comprobado que hay agentes curativos, cicatrizantes. No estamos hablando de eso ahorita. Estamos hablando de que así como estaba Lázaro, así estaban los cristianos de Macedonia. Y sin embargo, ofrendaban consistente, generosa y gozosamente. ¿Cómo podían hacerlo, hermanos, si no tenían ni un pedazo de pan en sus manos? ¿Cómo podían hacerlo? Porque sí lo tenían. Tenían Filipenses 4:19. Ese era su pedazo de pan. Y Dios pues suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas sin gloria. Esa era la promesa que ellos apretaban con sus manos y que les sostenía y les hacía confiar en el Señor. Y porque además habían experimentado durante el tiempo de su ofrenda la realidad de esta promesa. Y es algo que nosotros hemos experimentado también. Se lo he dicho antes. He conocido a muchas personas que se quejan y se lamentan de no ofrendar para Dios. No he conocido a uno solo que se queje porque ofrenda como Dios quiere que ofrendemos. A uno solo no he conocido. Pero la mayoría de nosotros pensamos, es que ahorita no tengo. Ya que tenga, ya que me aliviane, entonces voy a ofrendar. No es cierto, hermanos, eso son patrañas. Porque el ofrendar no es cuestión de tener mucho o tener poco. Es cuestión de una actitud de nuestro corazón. Es de ser agradecidos con Dios, es de ser obedientes a Dios. Un creyente verdadero no espera tener más. Un creyente verdadero da de lo que Dios le ha dado. Como la viuda que el Señor Jesús vio dar en el templo. ¿Cuánto dio la viuda? 2 blancas, 2 centavos. ¿Qué era eso? Nada. Pero era todo lo que tenía. ¿Y por qué daba ella todo lo que tenía? Porque ella también creía que su Señor iba a suplir para todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hermanos, ofrendamos de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. El Señor no nos pide endrogarnos para ofrendar. Además, eso de que cuando tenga voy a dar, ya que tenga más dinero doy, no es cierto. ¿Sabe por qué? El Señor mismo lo dice. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. Porque usted puede decir ahorita, no, pues ¿cómo te va a dar 100 pesos si son 1000 lo que gano? Me voy a quedar con 900. Cuando gane 10,000 va a decir, ¿cómo te voy a dar 1000 pesos?
Y cuando ganes 100,000, ¿qué vas a hacer con 10,000 pesos? No es cuestión de cuánto tenemos, es cuestión de qué tan agradecidos somos y qué tan obedientes somos. Y en quinto lugar, sus ofrendas eran generosas, hermanos. A pesar de su condición, Pablo dice que ellos abundaron en riquezas de su generosidad. No eran ricos materialmente, pero eran ricos en generosidad. Esa es una de las virtudes que creo con más ahínco debemos pedir a Dios, que nos haga personas generosas. Generosos unos con otros, pero generosos sobre todo para con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos puso el ejemplo. Nadie ha sido más generoso con nosotros que nuestro Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 8:9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, fíjese, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús lo dio todo por nosotros. Jesús lo dio todo para nosotros. De modo que la última cosa que debemos hacer para con nuestro Señor es ser pichicatos para con Él. Es ser tacanos para con Él. Es ser avaros para con Él. Así que estos preciosos macedonios, porque no se me ocurre otra manera de describirlos, a pesar de tener muy poco, nos pusieron el ejemplo de cómo ofrendar. Con un corazón motivado y transformado por la gracia. Con una actitud de dar que trasciende las circunstancias difíciles. Con un corazón lleno de gozo y determinado a colaborar con la causa de su Señor a pesar de su pobreza. Con un corazón que refleja la generosidad que nuestro Señor tuvo para con nosotros. Esa es la forma en que Dios quiere que ofrendemos. Motivados por la gracia. Con una actitud que trascienda nuestras dificultades. Que lo hagamos con gozo. Que nuestra condición económica no nos impida ofrendar, hermanos. Porque no se trata de que yo dé 1,000 o 10,000 o 5,000 pesos. Se trata de que yo dé de acuerdo a la bendición que Dios me ha dado. La pregunta es, ¿nos sentimos identificados con los macedonios o no? Esa es la pregunta que debemos hacer. Al momento de ofrendar, ¿somos como los macedonios o somos como los corintios, que buscamos pretextos para no ofrendar? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerlo. Déjame terminar siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo en el versículo 8. Porque, hermanos, este no es un mandato a ofrendar, no de parte mía al menos. Porque yo no puse ese mandato de ofrendar, lo puso Dios. Y como dice luego mi patrón, no maten al mensajero. Cuando nosotros nos quejamos de algún supervisor que nos pone a hacer cosas, pues no te quejes de él. Yo le dije que te dijera, si me vas a reclamar, reclámame a mí. Y es lo que yo le digo a usted. No me reclame a mí. Yo no le digo que ofrende. Si no quiero ofrendar, no ofrende. Es a Dios al que le va a responder, porque es Dios el que nos manda a ofrendar. Porque Dios, a través de Jesucristo, fue el que nos salvó. Porque Dios es el Señor de nuestras vidas. Yo no establecí las ofrendas como la manera en que nosotros colaboramos con el reino. Entonces yo no le estoy mandando que ofrende. Le estoy simplemente diciendo la manera en que la Biblia dice que debemos ofrendar. Y cada quien agarra lo que le toque. Pero si, como dice el versículo 7, hermanos, nosotros nos jactamos de ser abundantes en fe. Si nosotros nos jactamos
en ciencia, es decir, saber mucho de Dios, si nosotros nos jactamos de ser solícitos, de tener amor por nuestro Señor y por su causa, tenemos que probar nuestro decir y la sinceridad de nuestro amor ofrendando como lo hacían los macedonios. ¿Cómo lo hacían? Sistemática, gozosa y generosamente. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios sigue amando al dador alegre.